Bendiciones, capítulo 3 de la Confesión Bautista de Fe acerca del decreto de Dios. Es el tema sobre el cual vamos a basar esta enseñanza en el día de hoy. Ahora vamos a hablar de la soberanía de Dios en la salvación. Vamos a enfocarnos en esta predicación en el decreto de Dios respecto a la salvación del hombre. El pasaje bíblico es Efesios capítulo 1, versículos 3 al 5. Y lo voy a leer. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. La soberanía de Dios en la salvación. Si usted tuviera que escoger salvar de entre un grupo grande de criminales de la peor calaña a unos cuantos de ellos de una catástrofe mortal, pero estos además rechazaran su ayuda y lo amenazaran de muerte por querer salvarles, ¿usted qué haría? ¿Qué criterio tendría para escoger a algunos si todos son igual de malos? Vuelvo y le repito, si usted tuviera que escoger dentro de un grupo de criminales, de un grupo grande de criminales de la peor calaña, a algunos de ellos, unos cuantos de ellos, de una catástrofe mortal, inevitable, pero estos además rechazaran su ayuda y lo amenazaran de muerte por querer salvarles, ¿usted qué haría? ¿Qué criterio tendría para escoger a algunos si todos son igualmente malos, si son igual de malos? Bueno, la Biblia enseña que Dios, dentro de su propósito eterno, ha escogido a personas para salvación de entre una humanidad pecadora que lo rechaza a Él y su salvación. La Biblia dice que todos los seres humanos son pecadores, que están muertos en delitos y pecados, que rechazan a Dios y que nadie quiere ser salvado en los términos de Él, en los términos de Dios. Es decir, la salvación por gracia, exclusivamente por gracia, mediante la fe en Jesucristo. A pesar de eso, a pesar de que los seres humanos rechazan a Dios y no quieren ser salvados por Él en sus términos, aún así, Dios salva a muchos de ellos. Vamos a ver a través de esta predicación y esta enseñanza y de la doctrina bíblica acerca de la soberanía de Dios en la salvación, que la elección es una de las muestras, la elección divina, la elección de Dios para salvación, es una de las muestras grandes, inmensas de su amor. Sin elección nadie sería salvo, y es algo que quiero que todos tengan claro. Sin elección nadie sería salvo. Por lo tanto, es una muestra inmensa del amor de Dios el hecho de que Él haya escogido a muchos, a pesar de quienes son, para salvarlos. Y esto lo vamos a entender al atender la enseñanza en el día de hoy. Sí, la elección no es una muestra de injusticia o una muestra de capricho divino, de ninguna manera. Es una muestra del amor de Dios inmensa. El texto que hemos leído en Efesios se encuentra dentro de un pasaje que habla acerca de las bendiciones espirituales que posee el cristiano. Unas de ellas, ser elegidos y predestinados. Eso nos lo dice claramente el texto que acabamos de leer. Este texto, nuestro texto de hoy, responde preguntas importantes, preguntas como: ¿desde cuándo hemos sido elegidos para ser hijos de Dios? ¿Con qué propósito y de qué manera fuimos elegidos? Y quiero aclarar que cuando hablamos de hemos, estamos hablando de aquellos que han sido salvados por Dios, es decir, creyentes, cristianos. No está hablando del mundo en general, no está hablando de todas las personas, no está hablando de cualquier religioso, está hablando de una persona que verdaderamente ha sido salvada por Dios porque ha puesto su confianza en Jesucristo como Señor y Salvador, algo que incluso Dios le dio, se lo dio como un don. Cuando hablamos de elección, pues sería bueno entender primero que todo qué es elegir, o recordar qué significa elegir. Elegir es tomar aparte algo para separarlo de los otros elementos con un propósito, ¿sí? Apartar algo, separándolo de otros elementos con un propósito específico.
La Biblia nos dice que Dios ha elegido de entre los pecadores a algunos pecadores para salvarlos. Quiero entonces que vayamos respondiendo las preguntas que acabamos de plantear en el texto. Y lo primero que quiero que veamos en este día es, y que podamos comprender, es desde cuándo hemos sido escogidos por Dios para ser bendecidos. ¿Desde cuándo hemos sido escogidos por Dios para ser bendecidos? Esa pregunta la podemos plantear. Y vuelvo y le repito que estamos hablando de los cristianos. Y en nuestro primer punto en este día tendríamos que decir que hemos sido elegidos, de acuerdo a lo que nos dice el texto, hemos sido escogidos por Dios desde la eternidad pasada. ¿Desde cuándo? Desde la eternidad pasada. Y vamos nuevamente a leer el versículo 3. El versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Lo que podemos notar aquí es que es Dios quien tomó la iniciativa de bendecirnos, es decir, de favorecernos. Nos bendijo con bendiciones plenas y espirituales, que es algo que también debemos dejar claro. Cuando hablamos de bendiciones plenas espirituales, estamos hablando de bendiciones superiores a las terrenales y pasajeras. Y estas bendiciones espirituales y eternas son únicamente en Cristo, unidos a Cristo. Por eso estamos hablando aquí y recordamos que el texto se refiere a cristianos, no a todas las personas. Las bendiciones eternas del cristiano, hermanos, no provienen de sus propios esfuerzos o merecimientos, ni son concedidos por ninguna criatura, provienen directamente de Dios. Y en la primera parte del versículo 4, y lo volvemos a leer, dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Y esta parte puntualmente nos habla o nos trae la respuesta acerca de lo que planteamos. ¿Desde cuándo fuimos escogidos para ser salvados? Dice allí que Dios decidió escoger a muchos pecadores para ser hijos suyos y librarlos de la condenación justa que merecen antes de haber creado el universo. Antes de haber creado cualquier cosa, Dios escogió, y esto es claro en este texto y en muchos pasajes de la Escritura, que Dios escogió a quienes habrían de ser librados del pecado, a quienes habrían de tener fe en Jesucristo y a quienes habrían de ser nombrados o hechos hijos suyos desde antes de la fundación del mundo. Esto nos muestra que la salvación de un pecador no está basado en algo que él haya hecho, porque aún no existía ni tenía méritos cuando Dios lo escogió. Esta es por lo tanto, una decisión soberana de Dios, y es algo que, vuelvo y lo repito, nos debe quedar claro. Juan 15:16, el Señor Jesús, hablando a sus discípulos, dice lo siguiente. Le decía Jesús a sus discípulos: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Hermanos, esta es una realidad bíblica, cierta, aunque sea difícil a veces de comprender, está claramente expuesta en las Escrituras y debemos creerla. Y es que Dios no vio nada en nosotros, ni fue en base a los méritos que nosotros tuviéramos que nos escogió, sino que Él lo hizo de una forma soberana, de acuerdo a su santísima y sabia voluntad, antes de haber creado todas las cosas. Así que tenemos la respuesta a la primera pregunta de esta mañana, y es: ¿desde cuándo hemos sido escogidos? Desde antes de la creación del mundo, desde la eternidad pasada. También nos dice allí, y vamos al versículo 4, la segunda parte, pero vamos a leerlo todo. Dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. La segunda pregunta que podemos plantearnos en esta mañana es: ¿para qué fuimos escogidos? ¿Cuándo fuimos escogidos? Antes de la fundación del mundo, antes de que Dios creara el universo. ¿Para qué? ¿Para qué fuimos escogidos? Fuimos escogidos para ser santos. Ese es el segundo punto de nuestra enseñanza en el día de hoy. Fuimos escogidos para ser santos. El propósito de la elección divina es declarar a pecadores santos, solo por los méritos de Cristo, para la gloria de Dios. Lo que Dios pretende al hacer esto
es mostrar la dimensión de la gracia y el amor divino, la gracia y el amor de Él. Así que entendemos que Dios quiere hacernos santos. Dios ha decretado que seamos santos. Hablo de los pecadores que confían en Jesucristo, y lo hace primero por elección, es decir, desde un ámbito legal. Él nos declara santos no por lo que hagamos o hayamos hecho o vayamos a hacer, sino por lo que Cristo hizo en favor de nosotros. Pero también tenemos que entender algo. Esto de que fuimos escogidos para ser santos también tiene que ver con el resultado de esa elección divina, es decir, la santificación. Sí, somos declarados santos en Cristo, pero también es una absoluta realidad que a quien Dios salva también Él lo santifica, es decir, lo aparta del pecado y le da su carácter santo. La santificación de los escogidos, al darles un nuevo corazón, un deseo constante de querer agradar y vivir en obediencia a Dios, es su santa voluntad. Y eso es lo que sucede en el corazón de todo verdadero cristiano y la persona que ha sido elegida para salvación. Hay que entender algo: nadie fue escogido para vivir en pecado ignorando la voluntad de Dios. Todo escogido, aunque nace pecador, en algún momento de su vida rinde por fe su existencia a Cristo el Salvador. Algunas personas acusan a aquellos que enseñamos la Biblia correctamente, donde dice que Dios ha elegido personas para salvación, diciendo que entonces alguien fue escogido o pudo haber sido escogido, nunca haber tenido fe en Jesucristo, haber vivido como se le antojó, lejos de la voluntad de Dios, de hacer la voluntad de Dios expresada en su palabra, y aún así va a ir al cielo porque fue escogido. Y la realidad bíblica es que no es así, es decir, la enseñanza es completa, no a medias. Sí, la elección soberana de Dios es cierta, pero también la santificación de Dios es cierta en aquel que es creyente. Todo aquel que ha sido escogido por Dios desde antes de que el universo fuera creado, en algún momento de su vida, Dios ha decretado que conozca a Cristo, que reconozca a Cristo como Salvador. Dios le da fe a esa persona para que confíe en Él y viva para hacer la santa voluntad de Dios expresada en su palabra. Así que así como hay una escogencia de Dios, también hay un llamado a salvación en algún momento de la vida. Así que hemos respondido dos preguntas en este día. La primera: ¿desde cuándo hemos sido escogidos para salvación? Desde antes de la fundación del mundo, en la eternidad pasada, es decir, la eternidad antes de que todo fuera creado. La segunda pregunta: ¿para qué fuimos escogidos? También ha sido respondida. Fuimos escogidos para ser santos, no para vivir en pecado, sino para ser santos. La tercera pregunta de esta mañana que nos responde el texto: ¿de qué forma fuimos escogidos por Dios? ¿De qué forma fuimos escogidos por Dios? Y ese es el tercer punto de nuestra enseñanza en este día. Fuimos escogidos solo por la soberana voluntad de Dios. Y esto lo vamos a ver en el versículo 5 y lo voy a leer nuevamente. Dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Hermanos, nosotros elegimos en base a méritos o virtudes. Hay algo en una persona que nos interesa o agrada de ella, o algo destacó de ella frente a nuestros ojos, y por eso la escogemos. Ese criterio lo tenemos para escoger un esposo, una esposa, o para escoger un trabajo, o para escoger cualquier cosa en nuestra vida. Ese es nuestro tipo de elección. Así como cuando estábamos en el colegio y se escogían los equipos de fútbol, los dos que jugaban más pasaban al frente y empezaban a escoger a aquellos que jugaban mejor al principio y después dejaban al final los que no jugaban tan bien. Bueno, ese criterio Dios no lo tiene. ¿Por qué? Porque Dios no puede escoger en base a méritos, ya que nadie, de acuerdo a lo que nos enseña la Escritura, posee la más mínima virtud delante de Él. Él es absolutamente santo y nosotros absolutamente pecadores. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Claro, si hubieran méritos en los hombres,
pues tal vez Dios escogería en base a esos méritos. Pero como la Biblia nos dice que todos son pecadores, no hay ningún mérito en un pecador. Así que, y aclaro algo, pueden haber méritos de un pecador frente a los ojos de los hombres. Los hombres pueden reconocer algunas cosas buenas en otros, y aunque todos sean pecadores, pueden reconocer eso en los demás, en su conducta, en su carácter, en su forma de ser. Pero frente a Dios no, frente a Dios no es así. Podríamos escoger de un balde de manzanas podridas y tóxicas algo para comer. ¿Escogería usted de un balde de manzanas completamente podridas y tóxicas algo para comer? Yo creo que si usted es sensato no lo haría. Cuando hablo esto y uso esta ilustración, algunas personas se pueden indignar y decir, no somos eso. Pero le quiero decir algo, no es lo que la Biblia enseña. El problema es que las personas no entienden, no entendemos cuál es nuestra condición delante de Dios. Y cuando hablo de nuestra condición, hablo de todos los seres humanos. Y voy a leer algunos versículos, y si podemos lo ponemos en pantalla, para que usted pueda comprender esto. Romanos 3, 10 al 12 dice, Romanos 3, 10 al 12 dice, como está escrito, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esto respecto a Dios. Sí, la gente puede ser muy útil en los asuntos de esta vida, pero frente a un Dios absolutamente santo y limpio, todos son inútiles. Génesis 6:5, y lo leo en una traducción, la Nueva Traducción Viviente, dice así: el Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. Mire lo que dice, siempre y totalmente malo lo que los hombres pensaban. Y esa es la realidad nuestra. Nuestros pensamientos no se ajustan a la santidad y la pureza de Dios. Efesios 2:1 al 3 dice lo siguiente: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Algo que quiero aclarar es que aquí el apóstol Pablo habla en tiempo pasado de la condición de los efesios, de la iglesia, de los creyentes de la iglesia de Éfeso. Ellos habían creído y este era su pasado, pero entendemos que es el presente de todos aquellos que no confían en Jesucristo para salvación, de todos los incrédulos, de todas las personas que tienen religión pero no tienen fe verdadera en Jesucristo. Los describe como personas muertas en delitos y pecados, andando y siguiendo la corriente de este mundo, influenciados por el príncipe de la potestad del aire, que es Satanás, y está hablando de todos los seres humanos. Y también dice que vivíamos siguiendo los pensamientos nuestros propios pecaminosos y los deseos de nuestra carne, y esa es la condición de las personas incrédulas, viven para satisfacer los deseos de su carne, y son por naturaleza, dice la Biblia, hijos de ira, es decir, que están bajo la ira de Dios con completa justicia. Siendo así, entendiendo esto, la condición terrible, absolutamente muerta del ser humano en pecados, siendo así, Dios ha tenido que escoger a algunos para salvarlos, no por los méritos que al fin y al cabo nadie posee, sino por su amor y perfecta soberana voluntad, es decir, en su sabiduría infinita. Creer que hay algún tipo de mérito en algunas personas que haga que Dios los escoja para salvación, cosas como la fe, algunos dicen que la fe es como un mérito humano, bueno, no lo presentan así. Muchos dicen el 99% lo pone Dios en la salvación y el 1% lo pone el hombre cuando pone su fe en Dios, en Jesucristo. Y esto es ignorar la naturaleza del hombre y la de Dios. Un hombre muerto en sus delitos y pecados no tiene fe, no puede tener fe. Aún la fe es un don de Dios, por lo tanto 100% la salvación es obra de Dios de principio a fin. Allí se usa una palabra en el versículo 5
que quiero mencionar y aclarar. Predestinación, es una palabra que a muchos no les gusta, pero que es completamente bíblica. Y quiero mencionar algunas cosas acerca de la predestinación, para que nos quede claro a lo que se refiere. Predestinación significa que nuestro destino está en manos de Dios. Pero no como una frase de cajón, sino como una realidad absoluta. Todo nuestro destino, hasta el más mínimo detalle, está en las manos de Dios. Él ha decidido salvar a algunos, es decir, llevarlos al cielo, y dejar a otros que sigan su rumbo, su camino rumbo al infierno. Y los deja porque eso es lo que ellos quieren. Así que algunos vamos rumbo al infierno, eso es lo que queremos, pero Dios en su inmensa misericordia y bondad y gracia decide apartarnos de ese camino, darnos fe en Jesucristo, limpiarnos y enrutarnos en el camino al cielo, en Cristo. A otros simplemente los deja seguir haciendo lo que quieren e irán hacia la destrucción. Predestinación implica que Dios escoge personas tan malas como las demás, como lo que acabo de decir. Aquí Dios no está predestinando a los buenos para cosas buenas y a los malos para cosas malas, sino que todos los son malos y sin embargo Dios ha intervenido en la vida de muchos de esos malos para salvarlos. Ahora, Él no obliga a los pecadores a aceptar su gracia, sino que los sensibiliza para que la puedan aceptar, para que puedan aceptar su gracia. Es decir, cuando una persona malvada y pecadora como lo éramos nosotros puede poner su confianza en Jesucristo, es algo que hace libremente por su propia voluntad. No es algo que Dios la obliga a hacer, pero Dios ha hecho algo antes para que libremente podamos escoger a Cristo como nuestro Salvador, o para que más bien, digámoslo así, podamos tener fe en Cristo como Salvador y el liberar nuestro corazón, esclavizado y muerto en delitos y pecados. Y cuando Dios da vida a un corazón muerto, inevitablemente esa persona, por su propia voluntad, ahora que ha sido renovada, acude a Cristo como Salvador y como Señor. Predestinación no significa que Dios obligue a nadie a pecar para que se condene, y eso debe ser claro. Predestinación no significa que Dios obligue a nadie a pecar para que se condene, sino que deja que esa persona siga haciendo lo que libremente quiere hacer. ¿Y qué es lo que libremente quiere hacer? Ya lo he dicho, pecar, ¿sí? No es que Dios haga activamente que una persona peque. Eso no es posible. Eso no nos enseña la Escritura. Sino que más bien Dios los deja seguir en sus pecados. Eso es lo que ellos quieren. Eso era lo que queríamos antes de que Cristo nos salvara. Sin embargo, Dios intervino en nuestra vida. En el caso de muchos, Él no lo hace. Y ellos siguen haciendo lo que quieren, lo que les gusta, que es que pecar. Algunas personas, tal vez en este punto de la enseñanza, estén pensando que esto no es justo, que allí Dios no está obrando con justicia. Bueno, yo lo invito a que usted reflexione y piense bíblicamente y no emocionalmente. No racionalmente, no de acuerdo al pensamiento humanista que nos han transmitido de que somos niños, desde que somos niños, ese pensamiento que hace que pensemos que el ser humano es el centro del universo. No, Dios es el centro del universo. Su voluntad y su gloria es lo más importante. ¿Justicia? Bueno, lo justo sería que Dios condenara a todos los pecadores, es decir, a toda la humanidad. Y sin embargo, Él fue más allá de la justicia. ¿Y cómo lo hizo? En Cristo, escogiendo a muchos por gracia, por pura gracia para salvación. Sí, lo justo es que Dios condene a todos los pecadores. Acuérdese de la ilustración que usé para comenzar esta enseñanza. Un grupo grande de criminales, de los peores que hay en la humanidad. De ese grupo de pecadores usted tiene la potestad de salvar a algunos. Usted puede salvar a algunos. ¿Qué criterio tendría para hacerlo si es que todos son malvados y no quieren su ayuda? Y no quieren que usted los ayude a salvar. Y de hecho lo amenazan de muerte para que usted, lo amenazan de muerte si usted los quiere ayudar. Es decir, no rechazan su ayuda y lo amenazan de muerte para que no se las dé. ¿Qué haría usted? Bueno, todos nosotros diríamos, es justo que esos hombres lleguen a morir en esa catástrofe terrible que viene, que ellos no perciben. En el caso de la humanidad es similar. Todos los hombres
merecen la condenación divina. Y sin embargo, en su inmenso amor, Dios ha decidido, a través de Cristo, a través del sacrificio de Cristo, porque lo que Cristo hizo, el Hijo de Dios hizo en la cruz, es aquel acto maravilloso y poderoso y glorioso que obtiene para los pecadores la salvación que Dios les ha concedido, que Dios les ha otorgado, por medio solo de Cristo, pero en base a la elección eterna que Él ha hecho de esas personas. Hermanos, alguien preguntaría en este momento, ¿por qué Dios no escoge a todos? Y la respuesta que yo le podría dar, y cualquier persona estudiosa de las Escrituras, que sea sensata en el estudio de las Escrituras, es: no lo sé. ¿Por qué Dios no escoge a todos? No lo sé. Y nadie podría dar esa respuesta en esta vida con seguridad o con una base bíblica sólida. Esa pregunta no tendrá respuesta en esta vida. Sin embargo, sabemos, y es lo que nos da confianza y consuelo frente a esta realidad, sabemos que quien elige, es decir, Dios, no es como nosotros. Él es perfectamente justo, bueno, santo y amoroso. Y en base a todo eso, a su perfección, Él escoge. Es decir, Él no es caprichoso ni hace las cosas de forma improvisada. Dentro de su soberana voluntad, Él con justicia, en perfección y en amor, ha escogido a unos para salvación y a otros los deja seguir en su pecado para que se pierdan. Lo que pasa, hermanos, es que nosotros, el ser humano, debe dejar a Dios ser Dios. Debe dejar a Dios ser Dios y ponerse en el lugar que le corresponde, en el lugar que nos corresponde, como una criatura. Somos criaturas de Dios, solo somos criaturas de Dios. No estamos a la par de Él, no podemos juzgarlo, no podemos cuestionar sus designios. Le pregunto si usted puede aceptar eso humildemente. Creo que si usted puede aceptar esto, es porque Dios le ha concedido también la gracia de confiar en Él. De otra manera no la aceptará. Nosotros no tenemos ninguna potestad para juzgar al Creador. Y más bien el entender estas maravillosas doctrinas, esta doctrina y las doctrinas de la Biblia, que son asombrosas todas, debería llevarnos a adorar a Dios con asombro. Romanos 9, 18 al 21, Pablo dice algo acerca de esto. De manera de que quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Hermanos y amigos, lo que la Biblia nos está diciendo frente al planteamiento de que pudiera haber algún tipo de injusticia en lo que Dios hace respecto a la elección soberana para salvación, es que nosotros no tenemos ningún derecho ni ninguna potestad para juzgar al Creador. No entenderemos sus designios plenamente en esta vida y solo somos vasos de barro en sus manos. Él escoge usar a unos para honra y a otros dejarlos que vivan en deshonra. La Biblia no da respuesta a esto, más bien Pablo se indigna y argumenta frente a aquellos que allí en el libro de Romanos quieren cuestionar a Dios respecto a su elección, diciéndoles que no tenemos ese derecho de cuestionar a nuestro Creador. La confesión de fe nos habla de la doctrina bíblica del decreto de Dios, capítulo 3, que debemos haber leído esta semana. Ese decreto eterno de Dios, lo cual implica la salvación de los pecadores solo por la voluntad soberana de Dios. En el párrafo 3 dice que Dios ha decretado desde antes de la fundación del mundo a quién salvar y a quién dejar seguir en sus pecados para mostrar su gracia y su justicia. Dice allí que muchos hombres, es decir, pecadores, y ángeles, aquellos ángeles que no se rebelaron contra Dios. Sabemos que hubo una rebelión celestial
y que junto con Satanás, junto con Luzbel, muchos ángeles se rebelaron y cayeron en maldición y fueron apartados de la gloria de Dios, ¿sí? Y están bajo maldición. Esos ángeles que se rebelaron no fueron ángeles escogidos, es lo que nos dice la doctrina bíblica y obviamente la confesión de fe. Así que hay hombres, muchos de estos hombres y de estos ángeles que no se rebelaron contra Dios, son beneficiarios de la gracia de Dios. Y muchos hombres y ángeles recibirán su justicia. Y lo explico brevemente. Todos van a recibir lo que merecen. Aquellos ángeles y hombres, aquellos ángeles que no se rebelaron y los hombres pecadores que Dios eligió para salvación, son beneficiarios de la gracia de Dios. Todo ser humano que ha pecado tiene que pagar por los pecados que ha cometido delante de Dios. Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Así que esta realidad o la realidad es que lo que merece todo pecador es la condenación eterna. El peor de todos los castigos, por haberse rebelado contra su Dios, su Creador y su Juez. Sin embargo, en los elegidos opera la gracia de Dios en cuanto a que Cristo recibió en lugar de ellos, de los que confían en Cristo, el castigo que ellos merecen. Así que ya no hay culpa en ellos, no porque no merezcan el castigo, sino porque Cristo pagó por ellos o recibió en Él, en su humanidad, el castigo que ellos merecían. Pero aquellos que no confían en Jesús, pues recibirán lo que merecen, que es el castigo eterno, y nadie ha pagado por sus pecados porque ellos no confían en el Señor. Así que lo que van de recibir es justicia de parte de Dios. La gracia que Dios concede a los hombres es solo por medio de Jesucristo, y que esto quede claro. Los elegidos merecen castigo, eso es lo que les acabo de decir, porque son pecadores, pero Cristo recibió ese castigo en su lugar. El párrafo 4 dice que el número exacto de los elegidos, quienes tendrán vida eterna, ya está definido. Dios ya lo determinó y lo conoce, pero nosotros no. Eso quiere decir en palabras sencillas que el número de los elegidos, de las personas que van a ir al cielo, de las personas que de hecho ya están muchos en el cielo, y del número total de todos los que irán a la gloria eterna junto con Cristo, ya está cerrado. Dios los ha elegido. El asunto es que Dios sabe, Dios los conoce y Dios ha decretado que sean salvados, pero nosotros no. Así que no debemos atribuirnos de ninguna manera la habilidad, la capacidad o el derecho a sospechar quién es elegido de Dios y quién no. La única forma en la que podemos determinar si una persona ha sido elegida por Dios es a través de la fe sincera en Jesucristo y el arrepentimiento que una persona haya tenido en el Señor, en Jesús. Y la vida fructífera, los frutos de arrepentimiento a través de los cuales, o por medio de los cuales, o los cuales demuestra a lo largo de su vida esa persona que ha tenido fe en Jesús. El párrafo 5 nos dice que la decisión de elegir a algunos fue tomada por Dios libremente y sin que Él previera que ellos cumplirían alguna condición para elegirlos. Esto es importante. Lo que está diciendo aquí es que la elección de Dios es libre y no basada en una condición, y es que estas personas, antes de que Él las eligiera, tuvieran fe en Jesús y tuvieran virtudes que merecieran esa elección. Eso es una doctrina que desafortunadamente muchos cristianos creen, aseverando de una manera equivocada que la presciencia de Dios es el hecho de que Él vio en el futuro lo que iba a suceder y en base a eso eligió. Pero eso no tiene sentido, porque si la elección hubiera sido de nosotros, una elección en cuanto a confiar en Jesucristo y vivir de una forma que le agradase a Él, si la elección fuera de nosotros antes de que Dios nos hubiera elegido, entonces no sería Dios quien elige, sino nosotros los que elegimos. Y eso nos enseña la Escritura. No le hubiera dicho Jesús a sus discípulos, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, sino tendría que haber dicho todo lo contrario. Así que, si entendemos bien la enseñanza de la Escritura, sabemos que antes de que cualquier cosa fuera decretada, nada existía. Y que es en base al decreto de Dios que las cosas suceden, y en base a eso es que Dios anuncia lo que Él ha decretado en la Escritura. Así que no es en base a lo que Él previó, sino en base a lo que Él decidió. El párrafo 6 dice que
Así como Dios ha escogido a unos para salvación, a estos mismos les ha provisto todos los medios para que sean salvos, cosas como la redención y la fe en Cristo. Cristo murió por cada uno de los elegidos, y cada uno de ellos inevitablemente a su debido tiempo recibirá fe en Cristo, perdón, justificación y santificación. No existe tal cosa como una persona que haya sido elegida por Dios y jamás confía en Cristo para salvación, o que no sea santificado, o que no persevere hasta el final. No existe tal cosa. Así que nuevamente dejamos claro que no se trata de que esa elección implique el hecho de que la persona va a ser salva a pesar de que nunca haya confiado en Jesucristo como Salvador. Si alguien muere y no confía en Cristo como Salvador y no se ha arrepentido de sus pecados y no hay fruto de arrepentimiento en su vida, pues no tenemos ninguna certeza de que haya sido elegido. De hecho, ni siquiera quiero decir certeza, estamos seguros de que no ha sido elegido, porque nunca tuvo fe verdaderamente en Jesucristo. Por el contrario, quienes han sido elegidos en algún momento de su vida, esto ya lo dijimos antes, no solamente recibirán de Dios la elección, como ya la recibieron, fueron elegidos por Dios, sino que también reciben de parte de Dios los medios para ser salvos. Lo hizo el Señor a través de su Hijo Jesucristo, Dios a través de su Hijo Jesucristo, proveyendo redención para los escogidos, pero también por medio del Espíritu Santo, arrepentimiento, fe, justificación y santificación. Así que no solamente la elección, sino toda la provisión para que un cristiano viva de una manera que honre a Dios. Romanos 8, 29 al 30 dice lo siguiente: porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Note que aquí está hablando de un proceso que ya aquí se habla en tiempo pasado, es decir, es algo absolutamente cierto. Dios inspiró al apóstol Pablo para que consignara por escrito el hecho de que esto que algunos llaman la cadena de oro de la salvación quedará tan asegurada como el hecho de que ya es tiempo pasado para Dios. Y empieza por los que conoció, y ese conoció, vuelvo y le repito, no se trata de que Dios vio hacia el futuro, sino que Él amó a esas personas, las conoció, las amó, y por lo tanto las predestinó para que fueran hechas conformes a la imagen de su Hijo. Y todo este proceso termina en la glorificación, es decir, que estas personas van a la gloria junto con Cristo, al lado de Cristo, para estar eternamente con Él. Y eso es sí o sí. Allí vemos toda la obra soberana de Dios en la salvación. La frase que resume la enseñanza de esta doctrina, que siempre nos gusta que la recuerden, es la siguiente: Dios ha predeterminado todas las cosas que suceden para que se cumpla su propósito eterno, sin que Él sea el responsable del pecado, ni force la voluntad humana. Esto aquí queda claro y debe quedarnos claro. Sí, Dios ha predeterminado todas las cosas que suceden, eso es un hecho. ¿Para qué? Para que se cumpla su propósito eterno. Sin embargo, Él no es responsable del pecado de los hombres o de sus criaturas, ni tampoco forza la voluntad humana. Para terminar, alguna aplicación práctica de esta doctrina. Esta preciosa doctrina nos debe alentar a evangelizar con la certeza de que hay muchas personas elegidas por Dios a las cuales debemos llamar a salvación. ¿Y cómo las llamamos a salvación? A través de la predicación y la enseñanza del Evangelio. Muchas de esas personas que incluso, tal vez, a las cuales ya les hemos testificado, pero han rechazado o no responden aún con fe al mensaje, pueden ser personas que han sido elegidas por Dios y a las cuales nuevamente debemos volverles a enseñar e insistir en enseñarles el Evangelio. No podemos desechar a una persona como alguien que no ha sido escogido, no tenemos ese derecho, porque tal vez inicialmente ha rechazado el mensaje del Evangelio, o tal vez insistentemente ha rechazado la predicación y la enseñanza del Evangelio. No. Pablo era uno de ellos, alguien que despreciaba el Evangelio y despreciaba a los cristianos, y lo hizo muchas veces al punto de tener tanto odio como para perseguirlos, y sin embargo fue un escogido de Dios. Y en el momento determinado se encontró con el Señor Jesucristo camino a Damasco.
Asimismo sabemos que el ladrón en la cruz, aunque vivió una vida perdida, no fue llamado por Dios, aunque fue elegido al igual que los demás discípulos, que los discípulos del Señor, los que se convirtieron en apóstoles, fue elegido por Dios desde antes de la fundación del mundo, pero no fue llamado para ser discípulo o apóstol, sino fue llamado para glorificar a Dios al estar allí en la cruz, reconociendo que Jesucristo era su Salvador. Así que siempre debemos predicar el Evangelio, ¿sí? Muchos, incluso los que ya hemos testificado, hay que hacerlo, hermanos. Dios tiene su tiempo. Esta doctrina no nos debe alentar a ser fatalistas. No nos debe alentar a ser fatalistas. Solo Dios conoce a sus escogidos. Nuestra responsabilidad, ¿cuál es? Testificar. La Biblia nos dice que debemos testificar a toda criatura y hasta lo último de la tierra. Yo digo que debemos tener una actitud positiva frente a la elección. Es decir, no debemos pensar que las personas a las cuales le vamos a predicar no son escogidas por Dios. Más bien deberíamos pensar que si Dios pone a alguien en nuestro camino es porque muy probablemente esa persona sea uno de los escogidos de Dios y a esa persona debemos predicarle el Evangelio. De hecho, nosotros no debemos pensar en nuestra cabeza, no debemos meditar en nuestra cabeza, no debemos pensar, digámoslo así, o ponernos a dar vueltas en nuestra cabeza respecto a si alguien es elegido. No, nosotros tenemos que predicar el Evangelio y Dios salvará a aquellos que Él ha escogido y sobre quienes obra el Espíritu Santo y en quienes obra el Espíritu Santo. Juan 6:37 dice lo siguiente: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Qué importante es esto. Nadie debería pensar que si desea venir a Cristo, Él lo va a rechazar porque no fue un escogido. Eso no nos dice la Escritura. Más bien la Biblia dice algo muy diferente. Dice que aquel que viene hacia Cristo, que aquel que desea ser salvado por Él, Él no lo va a echar fuera. Así que, hermanos, nuestra encomienda es no ser fatalistas, sino verdaderamente predicar el Evangelio a toda criatura, en todo tiempo y hasta lo último de la tierra. Esta doctrina, nosotros como cristianos, hermanos, nos debe llenar de confianza en Dios. Si nos hemos rendido a Cristo, nuestra salvación, hermanos, nunca ha dependido de nosotros, sino de la gracia de Dios. Es algo que nos debe dar certeza, seguridad. Nunca ha dependido de nosotros, nunca dependerá de nosotros. ¿Quiere decir que vamos a vivir de cualquier manera en pecado? No. Los que han sido salvados por Dios no desean vivir en pecado. Saben que su salvación está asegurada y que depende solo de Dios, pero por eso es que desean vivir de una manera santa delante de Él. Eso está en nuestro corazón. El Espíritu Santo vive en nosotros y nos mueve a querer vivir en santidad, aunque aún luchemos con el pecado. Así que, hermanos, esta es una pequeña enseñanza, una pequeña prédica acerca de la soberanía de Dios en la salvación, que espero que les quede clara. Hay mucho más que profundizar, pero en el transcurso del tiempo, de los años, del estudio personal y del estudio como iglesia, iremos comprendiendo más esta gran bendición, esta doctrina gloriosa que es la elección soberana de Dios en cuanto a la salvación. Bendiciones.